Bienvenidos a Archivos Secretos del Heraldo de México. El día de hoy tenemos un episodio bastante gráfico y aterrador. Les recomendamos que tengan cierta precaución si son un tanto sensibles a escuchar sobre maltrato animal y descripciones gráficas sobre mutilación. Quiero agradecer especialmente a José Luis mi tocayo y al profesor Jordi Monedero, porque gracias a su idea y a la información recabada en su libro, fue que gran parte de este capítulo pudo realizarse. Así que sin más, vamos a escucharlo. Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos del Heraldo de México. Uno de los sucesos más extraños y perturbadores del fenómeno ovni es sin duda la mutilación de ganado que ha ocurrido en diferentes casos alrededor del mundo. No solo hablamos de un posible contacto extraterrestre con formas de vida en nuestro planeta, hablamos de un contacto violento y sangriento que atenta contra la integridad de seres vivos con propósitos desconocidos. Los casos de este fenómeno son numerosos, pero no hay una cifra oficial o comprobada científicamente de cuántos son verdaderos. Desde la década de 1960, se han reportado cientos de estos incidentes, especialmente en Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Canadá. Pero ¿cómo fue que empezó todo? El caso más antiguo y popular del que se tiene registro ocurrió en 1967 en Colorado, Estados Unidos. Se le conoce como el caso Snippy y lleva ese título justo por lo que le ocurrió a la yegua que presuntamente tenía dicho nombre, aunque tiempo después se descubrió que en realidad se llamaba Lady. Todo comenzó el 9 de septiembre de 1967, cerca del rancho Harry King, ubicado en Alamosa, Colorado. Aquel día, una yegua de nombre Snippy, de aproximadamente 3 años de edad, se perdió en la zona. Luego de 2 días sin saber nada del animal, sorpresivamente fue encontrada por el dueño del rancho, el señor King. Pero las circunstancias en las que sería encontrada fue lo que llamaría la atención de la prensa a nivel nacional y comenzaría uno de los casos más extraños en la ufología. Snippy se encontraba muerta a 400 metros de la casa del señor King. La muerte de un caballo es algo común en este tipo de ranchos, ya que por su naturaleza, los animales suelen perderse, lastimarse o ser atacados por depredadores que habitan en la zona. Pero en esta ocasión, nada de esto explicaba la horripilante postal que el señor King estaba viendo. Snippy se encontraba tumbada sobre el césped, como si se hubiera desvanecido. Sin embargo, lo que volvía realmente tétrica la escena es que toda la piel, carne y sangre habían sido removidos del cuello hasta la cabeza. El resto del cuerpo de Snippy se encontraba intacto, solo un poco maltratado por pasar 2 días a la intemperie. King era una persona que no se asustaba fácilmente, pero aquello simplemente era algo que nunca en su vida había visto. ¿Cómo era posible que un animal hubiera muerto de esta forma? Los huesos estaban completamente limpios, como si la carne hubiera sido removida con utensilios profesionales hasta no dejar nada. Si se hubiera tratado de algún depredador, habrían rastros de un enfrentamiento o quizá marcas más evidentes de rasguños y mordidas, pero no era así. Además de esto, había otras señales extrañas alrededor del cuerpo de la yegua. Se trataban de algunas manchas oscuras cerca del cuerpo que parecían quemaduras. Los testigos que acudieron al día siguiente de encontrar a la yegua relatan que también se encontró a 90 metros del cadáver un arbusto aplastado de manera muy extraña, como si algo sumamente pesado se hubiera posado sobre él. Otra marca extraña que fue encontrada en el lugar era la de un círculo plasmado en el suelo con pequeñas protuberancias circulares, como si fueran patas. Además,
En los reportes oficiales existen relatos de algunos testigos que señalan diferentes detalles sobre el hallazgo. Una persona afirmaba que en el ambiente había un aroma extraño, un tanto dulce, pero nauseabundo a la vez. Otro testigo señala que luego de tocar al cadáver, comenzó a sentir una extraña sensación en la mano, como si un agente extraño le hubiera causado alergia o reacción en la piel. Es importante mencionar que algunos habitantes señalan haber visto luces en el cielo durante los días que ocurrieron los hechos, provocando que inmediatamente se relacionara el hecho con temas de ovnis y seres extraterrestres. Durante los años siguientes, innumerables casos de supuestos ataques contra animales se reportaron en Estados Unidos y otras partes del mundo. Por ejemplo, meses después de lo ocurrido a Snippy, otro accidente ocurriría en Alberta, Canadá, en la reserva india Sarsi. Un caballo sería encontrado muerto bajo extrañas circunstancias. Lo que llamaría la atención del caso es que diferentes lugareños aseguran haber visto la presencia de un platillo volador en el lugar con una extraña cúpula. Días después, fueron encontrados otros 2 caballos muertos en la zona. Algunos amantes del tema ovni señalan que luego del caso de la yegua Snippy en 1967, una oleada de accidentes con el ganado fueron dándose en diferentes lugares del mundo. Los escépticos han señalado que podrían existir diferentes explicaciones viables a los eventos ocurridos con animales. Pero antes de adentrarnos en estas teorías, conozcamos algunos otros casos reportados. En marzo de 1975, un rancho ubicado en Whiteface, Texas, viviría un espeluznante caso de mutilación vacuna. Los reportes indican que en un trigal fue hallada muerta una novilla bajo circunstancias bastante desagradables. El animal no contaba con su lengua, como si algo o alguien se la hubiera cortado. También le hacían falta los 2 ojos. Sumado a esto, en el vientre de la novilla fue encontrada una extraña marca, como si hubiera sido herida con un taladro. Las autoridades señalaron que hacían falta algunos de sus órganos, además del extraño hecho de que no había rastro de sangre alguna, ni sobre el suelo, ni dentro del animal, como si algo o alguien se hubiera encargado de dejarla completamente seca. Y como si no fuera suficiente lo antes mencionado, el animal se encontraba justo en el centro de un extraño círculo marcado en el suelo, como si un objeto grande, un platillo para ser exactos, se hubiera posado sobre ella antes o después de realizar lo ya mencionado. Es hora de que regresemos hasta México, a Macuspana, en el estado de Tabasco, porque desde luego, nuestro país también cuenta con muchos casos de este tipo. En el mes de marzo del 2025, en el municipio de Pochitocal, se reportó la muerte de varias vacas, dejando pérdidas considerables a los productores de ranchos ganaderos en la zona. Lo que llamó la atención de aquel caso fue que al momento de encontrar a los animales muertos, estos no tenían ojos, lengua y el esófago. Todo lo demás estaba completamente intacto. Jesús Cruz Silván, uno de los afectados, señalaba a los medios que al revisar los cuerpos, lograron encontrar cortes sumamente precisos en donde hacían falta los órganos. Además, Jesús agregaría un detalle bastante escalofriante que notó en sus reses muertas, y es que al parecer, los dientes de estas habrían sido removidos cuidadosamente para llegar hasta el esófago. El motivo se desconoce. Pero como si no fuera suficiente dichos hallazgos, algunos productores señalan también que a altas horas de la noche han podido ver extrañas luces en el cielo. Jesús Silván ha pedido a las autoridades una investigación formal por lo ocurrido.
ya que el impacto en su economía ha sido bastante grave. Sin embargo, ninguna autoridad ha hecho caso a su denuncia y quizá nadie lo haga. Me gustaría hacer una pequeña pausa en este punto e invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, @HeraldoPodcast en Facebook, Instagram y TikTok. No olvides suscribirte en YouTube y a mí me puedes encontrar como José Mata ARC en Instagram. Muchas gracias por tus likes y comentarios. Regresemos a nuestro caso de hoy y viajemos hasta una parte lejana del mundo, hasta La Pampa, Argentina. Es aquí donde el 15 de septiembre del 2024, en un lugar conocido como Campo La Reconquista, el señor Carlos Amaya, quien se dedica a la crianza de ganado desde hace varios años, vio por la mañana de aquel día, con profunda tristeza, que cerca de 30 vacas de su ganado habían muerto bajo extrañas circunstancias. Don Carlos narró a los medios que un día antes había soltado a sus reses en una zona de aproximadamente 10,000 hectáreas para que pastaran luego de haberle escapado y marcado, un procedimiento que había hecho ya cientos de veces. Sin embargo, para su sorpresa, al día siguiente vería a la primera vaca tirada muy cerca de donde se encontraba. Al comenzar a buscar a las demás, se daría cuenta que no era solo una, sino 12, y así, poco a poco fue encontrando más en el camino. Lo que más llamaría la atención de don Carlos es que no solo había vacas muertas, sino que en el camino también encontró algunas reses con extraños comportamientos, como si estuvieran en estado de shock, o algo las hubiera desorientado. Otras presentaban espuma en la boca, y por último, una de las vacas muertas presentaba un extraño líquido sobre su espalda, como si le hubieran rociado con algo que no logró identificar. Don Carlos inmediatamente buscó la opinión de un veterinario para evitar que más de sus ejemplares murieran, pero el doctor fue determinante en señalar que ninguno se encontraba enfermo. Al contrario, todos estaban en perfectas condiciones. Otro rasgo extraño es que de entre las víctimas, solo 3 eran novillos que habían sido castrados. La muerte es una posibilidad luego del proceso, aunque muy mínima. Sin embargo, todas las demás eran vacas que no habían pasado por esto. En uno de sus recorridos para encontrar más animales muertos, señaló que varios presentaban señales de mutilación en su boca, haciendo falta la lengua, como ya hemos escuchado de otros casos. Por último, don Carlos señala que la posición en la que las encontró parecía como si alguien o algo las hubiera electrocutado. Hasta el día de hoy, el señor Carlos Amaya solo busca una explicación para lo que ocurrió aquel día con sus animales. ¿Existe una explicación científica para los diferentes casos ocurridos? La respuesta es sí, pero nunca será una respuesta definitiva. A casi 50 años del primer caso documentado, tan solo en Estados Unidos hay más de 10,000 reportes de mutilación animal bajo extrañas circunstancias. Esta cifra ha provocado que expertos en diversas disciplinas busquen dar su punto de vista y una explicación al suceso. A continuación, te platicamos algunas que son las más relevantes. Cultos religiosos. Si bien no es la hipótesis más clara, es una de las favoritas, ya que se sabe que diferentes cultos o religiones profesan el sacrificio de animales en rituales. Sin embargo, como menciona el escritor Jordi L. Monedero en su libro Muerte y mutilaciones extrañas de animales, esta teoría se ve un tanto descartada, ya que normalmente en los rituales de este tipo suelen ir de la mano con algunas otras prácticas como la creación de altares específicos o el uso de veladoras para completar el ritual, lo cual no suele ser parte de la escena en la que han sido encontrados los cuerpos de estos animales. Fauna externa
o extraña en el hábitat. El mismo Jordi Monedero nos señala en su investigación que es posible, en algunos casos, que exista la injerencia de animales no habituales en el hábitat de las vacas, es decir, depredadores que por alguna extraña razón llegaron a invadir este territorio. Hoy en día, conocemos diferentes casos de tráfico ilegal de especies, entre ellos leones, tigres y otros depredadores. Algunas hipótesis señalan que no es descabellado pensar que la respuesta a algunos casos registrados podría simplemente ser la de fauna ajena al lugar que trata de sobrevivir con los recursos que tiene a la mano. Ahora bien, en este punto es importante señalar que se ha demostrado que ciertos insectos y animales carroñeros comienzan a alimentarse de un cadáver justamente de las partes blandas como labios, párpados y ojos, razón por la que esta extraña coincidencia entre casos respecto a las zonas mutiladas pudiera tener una explicación bastante lógica. Ni el FBI ha podido explicar por completo el fenómeno. Llegados a este punto, es importante mencionar que estos hechos han sido objeto de observación e investigaciones oficiales por parte de organizaciones serias e importantes, tal es el caso del Animal Mutilation Project, un reporte del FBI sobre las investigaciones que se hicieron a finales de los años 70, luego de la primera oleada de casos ocurridos en Estados Unidos, en estados como Nuevo México y Colorado. En dicho documento, el FBI aborda diferentes hipótesis, desde cultos, extraterrestres, hasta depredadores detectados en la zona. Sin embargo, dicho reporte no es concluyente sobre lo que podría originar las masacres de ganado en la zona, quedándose prácticamente igual que como empezó, sin una respuesta definitiva. ¿Qué estará pasando en realidad? Tal vez lo más escalofriante no sea lo que hemos encontrado, sino lo que no hemos visto todavía. ¿Y si hay animales que desaparecen por completo? ¿Y si esto mismo también puede estar ocurriendo con humanos? Como siempre, la última palabra la tienes tú. Espero que te haya gustado mucho el episodio de esta ocasión. Como siempre, y como te acabamos de mencionar, la última palabra la tienes tú. ¿Qué será lo que origina estas mutilaciones? ¿Serán experimentos extraterrestres? ¿O simplemente un fenómeno natural que aún no hemos descubierto? Yo soy José Mata y te agradezco por habernos acompañado en un episodio más. Te invito a que nos escuches en el siguiente archivo por descubrir.